Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos en este espacio. Bueno, vamos a empezar con la oración del día de hoy que le corresponde a Maribel Veda. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a disponer nuestros pensamientos y nuestro corazón, elevándolo hacia Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, estamos aquí reunidos para conocer más de tu palabra. Bendigo a la doctora Marta y a nuestra hermana Hermila. Por favor, les dé sabiduría y inteligencia, que seas tú hablándonos a través de ellas, Padre Santo, para que este mensaje llegue a nuestros corazones, que sirva de consuelo a los tristes, de bálsamo a las heridas del corazón y las del alma, que sea luz en el camino para aquellos que queremos continuar familias aquí representadas el día de hoy. Pido que estas enseñanzas hagan florecer el camino no solamente nuestro, sino todas las personas que encontramos a nuestro alrededor, que seamos ejemplo para aquellas personas que quieran conocer a Cristo. Padre Santo, dejo este momento en tu nombre, con las mejores vibraciones de los espíritus encarnados y desencarnados, y bendigo este momento para que sea esta palabra transformando nuestras vidas. En nombre de Jesús, que así sea. Gracias Maribel por esa oración tan bonita. Bueno, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy que le corresponde a nuestra querida Marta Villarraga. El nombre de la conferencia es Síndrome de Down, una experiencia evolutiva. Marta Villarraga es educadora especial de la Universidad Pedagógica Nacional, es terapeuta del lenguaje de la Universidad Nacional, tiene una especialización en auditoría de calidad, es directora de Hogar de Rosalito, Instituto de Educación Especial, tiene 32 años de experiencia trabajando con niños y jóvenes en condición de discapacidad cognitiva a nivel de educación y salud. También es integrante de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, es codirectora del grupo Infanto Juvenil, es directora del grupo de Mediunidad de Asociación Espírita de Senderos de la Esperanza y también es integrante de la Junta Directiva en calidad fiscal. También es espírita desde la niñez y es una expositora nacional e internacional. Sin decir más, hola Marta, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias a esa linda presentadora. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor realmente estar con ustedes, a Germán, María y a todos los que integran este centro espírita. Pues les damos las gracias porque pues hoy el objetivo es compartir un tema muy lindo, un tema maravilloso, un tema que apasiona y que de pronto hay veces no encontramos las respuestas a muchas de las preguntas que realmente nos hacemos en relación con esta temática. A todos los que hoy comparten este momento, pues les agradecemos también que estén acá de los diferentes centros. Bueno, y precisamente hoy nuestra temática es Síndrome Down, una experiencia evolutiva, que muy amablemente el Centro Espírita Rutas de Luz encabeza el señor doctor Germán Telles, quien está con nosotros, y su linda compañía de esta existencia, María, a quien queremos mucho. Les damos las gracias por este compartir y ojalá que todos aprendamos mucho de esta experiencia. Bueno, pues vamos a iniciar primero que todo con definir qué es el síndrome de Down para que todos estemos enmarcados y podamos comprender realmente dentro de esta connotación cuáles son estas implicaciones dentro de este proceso evolutivo y a nivel espírita. El síndrome de Down es un trastorno genético. Este trastorno genético se origina en una división celular que fue a nivel anormal. ¿Y qué es lo que pasa? Que se produce una copia adicional, ya sea total o parcial, en el cromosoma 21. Y el término médico de tener esta copia extra, porque es una más, como no son dos sino son tres, entonces se dice trisomía,
¿Por qué 21? Porque precisamente fue en el cromosoma 21, como lo vemos acá, que hay uno más, entonces esto hace que realmente haya una anomalía, y esta anomalía la determinamos como un síndrome. Pero el síndrome Down, pues de pronto hay personas que dicen, bueno, todos son igualitos, todos los ven igualitos, pero realmente no. Esto tiene unas variaciones genéticas dependiendo del tipo de división celular. Está el de trisomía 21, que tiene 3 copias en el cromosoma, y casi que todos los niños que vemos de síndrome Down tienen esta, del trisomía 21. Y hay otra que es el de mosaico. No todas no todas las células tienen estas 3 copias del cromosoma 21. Solamente algunas células tienen esta copiecita, y entonces vemos unos niños, ay, pero eso parece que no tuviera síndrome de Down, mientras que en uno sí es bien, pero bien marcado. Entonces, en esta no es tan marcado, y lógicamente que sus implicaciones, tanto intelectuales como mentales, como desarrollo, pues no están marcadas y pueden llegar a tener unas mejores condiciones a nivel de desarrollo. Y el de translocación, que es el menos conocido, es el que menos se da, y es donde una parte de este cromosoma 21 se trasloca y se une con otro. Casi siempre se une con este número 14. Y esto hace que también se genere el síndrome Down. En este tipo, que es el de translocación, es cuando si este niño tiene, niño o niña, tiene un hijo, no va a tener síndrome Down. Por ningún motivo va a transmitirlo. Mientras que en estas otras dos, sí hay una gran alta posibilidad. Pero ¿de dónde salió esta denominación síndrome Down? Bueno, pues lo debemos a este médico que en la época de 1866, el doctor John Langdon Haydon Down, era un médico británico. Y entonces él vivía en un lado y empezó a ver que muchos de los niños los empezó a ver con unas connotaciones desde pequeños, empezó a crecer y veía que había muchos niños iguales, pero diferentes a la norma, y que se comportaban de manera diferente. Entonces él empezó a hacer un estudio de trazabilidad, 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 y empezó a acuñar todas estas características. Él hizo su descripción, empezó a notar que eran diferentes, pero ahí quedó, porque realmente en ese tiempo no habían estudios genéticos. Los estudios genéticos los hizo en 1958 el doctor Jerome Lejeune, quien él descubre realmente, él es el padre de la genética, y él descubre precisamente a nivel genético esta trisomía 21 o síndrome 21, que era la causa de que todos estos niños igualitos, a los cuales él también le empezó a llamar muchísimo la atención. De hecho, él hizo una fundación de todos, pues donde reunía todos estos niños para brindar pues toda una serie de capacitaciones. Y él fue el que realmente, dentro de sus estudios genéticos y dentro de sus investigaciones, a una edad muy temprana, era o es un doctor muy pues destacado. A los 32 años descubre esta trisomía 21, pero él, en nombre de este doctor, quien fue el que realmente empezó a ver todo esto, le dejó el nombre de él. Por eso se llama síndrome Down, en nombre del doctor quien realmente fue el inicial, pero no fue el que hizo el estudio genético. Él, el doctor Lejeune, él es un destacado médico que realmente por todas sus investigaciones ha merecido realmente el premio Nobel, pero se lo negaron por oponerse al aborto. Él decía que no, o sea, no podía permitir que un niño que no tenía la culpa de su nacimiento dentro de esa condición, ¿por qué lo iban a abortar? Y él acuña también esta misma frase que está aquí, que dice: no quiero hacer al aborto ilegal, quiero hacerlo impensable. Él decía, eso no es posible. Son niños, jóvenes que, si se dan cuenta, pues es la felicidad también de muchas personas y tienen todo el derecho de nacer. Es importante que conozcamos si realmente estas personas que tienen síndrome Down tienen una discapacidad.
La discapacidad, la Organización Mundial de la Salud la tiene definida en forma muy puntual y es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro de la margen que se considera normal para un ser humano. Y realmente los niños de síndrome de Down, pero pues perfectamente sí alcanzamos a percibir que tiene unas grandes deficiencias y no realizan las cosas de la misma manera ni de la misma velocidad que una persona normal. Entonces, ellos están considerados también por la Organización Mundial de la Salud como personas discapacitadas porque su condición y su desarrollo y sus características tienen especificaciones. Los niños que tienen síndrome de Down tienen estos ojitos así rasgaditos como almendraditos. Las almendras son así alargaditas. Ellos tienen lo mismo. Su rostro es más plano, su cabecita es más pequeñita. Su cuellito no es tan larguito como el de nosotros, es más cortico. Sus orejas son un poco más pequeñas que las orejas que tenemos nosotros. La lengua es macroglósica, es más protuberante, por eso las deficiencias que tienen muchos de ellos dentro de áreas de lenguaje. Y ahora, háganme un favor, todos se van a ver sus manitas, su mano. Sí se dan cuenta que su mano tiene unas 2 divisiones, ¿verdad? ¿Ya se la vieron? Bueno, pues los niños de síndrome de Down no. Esa es una de las connotaciones. Ellos no tienen las 2, sino vemos que tienen una atravesada de un lado hacia el otro. Entonces, sus manos, además de que son más anchas, son más corticos sus dedos, ellos tienen un solo pliegue. Y sus orejitas, pues la direccionalidad de las orejas va en relación con su nariz más que con su boca. Son de baja estatura, la gran mayoría, lo corriente no es ver a un niño, un joven de síndrome de Down con una altura alta, no. Pero además de sus condiciones que tienen de déficit a nivel de físico, tienen unas características de desarrollo muy puntual. Son niños que su capacidad intelectual, tienen un déficit intelectual. El promedio de nosotros está en 100, ahorita ya no es 100, sino 100, 110 es el promedio y la norma de la gran mayoría de todos ustedes muy inteligentes que están ahí sentaditos escuchando. Estos niños tienen una condición menor y la gran mayoría son de 70 de coeficiente intelectual hacia abajo. 70, algunos alcanzan 80. Su déficit en el lenguaje es marcado tanto por su lengua macroglósica como por su déficit que tienen dentro de área cerebral en este hemisferio izquierdo. Tienen dificultad para también la parte comprensiva, expresiva, su parte de análisis y síntesis, sus procesos lingüísticos y de lenguaje. En su parte motora fina, el motor fino como el motor grueso tienen dificultades iniciales para apuntar un botón, para coger su lápiz, posición pinza, para desarrollar procesos que impliquen realmente motores finos con sus deditos. Entonces, esto implica que hay un déficit en esta área y su aprendizaje también al mismo tiempo es más lento. Más eso no implica que puedan también muchos de ellos llegar a logros muy significativos. Y vemos grandes exponentes que son de síndrome Down, pero, por ejemplo, Vivi es campeona mundial de gimnasia con unas habilidades extraordinarias. Aquí vemos también ella es una universitaria que ahorita trabaja como profesora de preescolar y realiza su labor muy bien. Joseph, quien es un violinista que da unos conciertos maravillosos, no sé, es una eminencia en esa área. Eli Reimer, quien fue el primero en tocar, primer discapacitado con síndrome Down en tocar la base del Everest. Muchos de nosotros con todas nuestras condiciones y hay veces ni siquiera hacemos ejercicio, sino muy de vez en mil y vamos a tocarnos los pies y casi ni podemos. Entonces mire de pronto también cómo se destacan ellos.
Pablo Pineda fue el primer universitario con síndrome de Down que pudo acabar una carrera universitaria en Europa y quien se desempeña en esa área. Vemos que en España también está Ángela Bachiller, quien es concejal y quien lógicamente sí, cuando se comunica o da sus mensajes, tiene unas dificultades articulatorias, pero es entendible. Sofía Girau y Marian Ávila, ellas son unas modelos que, mire, les vemos sus caritas y eso posan y hacen todos unos desfiles. De hecho, Sofía Girau antes de terminar la pandemia, antes de iniciar la pandemia el año anterior, ella ganó varios concursos a nivel internacional y fue destacada y escogida dentro de unas casas de modas. Bernadette Resna, ella es una artista linda, maravillosa, hace unos cuadros porque su familia era también artista, entonces ella se creó, desarrolló dentro de esa área y ella tiene varios de sus cuadros, postales, separadores para libros en muchas librerías y lugares de arte en Europa. Entonces vemos cómo la línea según su familia también. Este es un periodista, Jorge Vicandi, que él tiene una expresión tan linda y cuando hace sus entrevistas, los que entrevistan eso se ríen con él mucho porque es muy agradable. Él tiene una línea de medias y de ropa, o sea, estos son deportistas quienes también se han destacado. Vemos que ahí no solamente tienen una condición especial, sino también han luchado con sus familias para salir adelante. Entonces, vemos que sí tienen unas connotaciones especiales, físicas, intelectuales, con déficit. Pero realmente podríamos suponer a un Dios de amor que realmente provea a unos hijos maravillosos con todas sus condiciones que pueden estudiar, que son los médicos, que son los profesionales, los ingenieros, los diseñadores, y otros que realmente tienen unos hijos con una condición especial y sobre todo con síndrome de Down, que realmente les implica que su vida como familia tiene cambios, pero por supuesto, podríamos aceptar una existencia de Dios con toda su sabiduría, con toda su justicia, con toda su creación y amor, en donde realmente familias en esta condición y familias en donde no, la opulencia, la tranquilidad, la armonía y las condiciones sean diferentes. ¿Será posible admitir que Dios llegara realmente a crear esta imperfección? ¿Y por qué favorecería a unos y a otros no? Pues realmente esta es una de las preguntas que vamos a resolver durante todo el transcurso de la charla para que realmente tengamos la claridad, tengamos la sabiduría nosotros de ver estas connotaciones que también vemos, ay, tan lindo ese niño, tan amoroso, tan cariñoso. Bueno, ¿por qué vino dentro de esta condición? El síndrome de Down, ya dijimos, según la Organización Mundial de la Salud, se puede definir que sí, tiene una discapacidad, por supuesto. Son niños que tienen discapacidad, no son obra de la casualidad, de la mala suerte, del castigo de Dios, porque me tocó a mí, porque de pronto en mi familia está este niño, en mi familia nunca había habido esto, entonces porque Dios me castigó, porque no, no son obra de la casualidad. Son realmente obra de la ley de causa y efecto. Y esta ley de causa y efecto, ¿de quién es? No es del otro, es del mismo espíritu, que viene entrelazado con esta connotación y con este síndrome, en esta existencia, no, hay veces no es en una sola existencia. Hay veces estos niños vienen en varias existencias y estos seres vienen en varias existencias o con síndrome de Down o con diferentes discapacidades, porque realmente en esta causalidad se comprometieron. Y en este compromiso, pues viene a ser el efecto, que de pronto hay algo maravilloso que sucede en las familias y que sucede en él mismo como espíritu, que es el olvido del pasado, de qué hice para tener un hijo así, qué hice para ser o estar en condiciones de síndrome de Down. Y realmente es necesario este olvido porque si no, sería muy difícil vivir, tener en su familia un hijo en esta condición. Esto es realmente bien diferente.
desde pequeño se está en las terapias, que no caminó, que a los 11, 12, 13 meses se camina, este niño de pronto camina a los 2 años y medio, entonces es un año más y hay veces hasta más años, hay niños que han llegado hasta los 6 años a caminar, que no pueden hablar, que son todos así como gelatinitas en muchas oportunidades su parte física, entonces toca hacer mucha terapia física para que realmente tome más fuerza todo su cuerpo y su parte muscular, que cuando van a hablar no le entiendo, no sé qué es. Entonces, claro, vivir esta condición ya es difícil. Y revivir estas deudas de un ayer, porque realmente este padre con el que vengo entrelazado muy seguramente lo conocí en una existencia anterior, y este niño de síndrome de Down en esta existencia, quién sabe dentro de sus condiciones qué pudo haber haberles hecho a esos padres. Entonces, revivir en familia esto no es nada agradable. Por eso el olvido del pasado es una de las condiciones que no solamente ellos la tienen, sino gracias a Dios nosotros la tenemos en nuestras familias con nuestros seres queridos. Porque o si no se paralizarían realmente todos esos esfuerzos por querer saldar, por querer evolucionar, por querer perdonar, amar y seguir. Y se suspendería realmente todo este trabajo maravilloso que ha sido planeado en forma reencarnatoria y ayudado a nivel espiritual por esos grupos y equipos de planeaciones reencarnatorias. A nivel espírita, sí. A nivel espírita, claro que este espíritu, pues, sufre, por supuesto. Sufre ya sea por expiación o ya sea por prueba. Si es por prueba, pues, ¿qué es? Definimos la prueba y la define en el libro de instrucción práctica. Se define como estas vicisitudes de la vida corporal, mediante las cuales los espíritus se depuran según la manera de sobrellevarlas. Aquí está la prueba, pero no todos pasan esas pruebas. Eso depende de la manera de sobrellevarlas. Y es escogida por el espíritu, porque sabe que esta prueba de pronto le puede servir a este espíritu para saldar, para ayudarse a sí mismo a entrelazarse de una mejor manera con sus seres allegados, pero también consigo mismo. ¿Puede ser una expiación? Claro. ¿Qué es esta pena que sufren los espíritus como castigo por faltas que han cometido durante la existencia corpórea? Este término, castigo, pues mire cuándo fue escrito este libro, entonces se acuñaba en este tiempo este término. En este momento estos términos, como vamos a encontrar más adelante también, que en el libro de los espíritus no le dicen síndrome de Down, discapacitado, no, sino le dicen idiota. Ese es un término que también ya está muy revaluado en este momento porque es una connotación muy denigrante. Entonces vemos que también pues la pueden sufrir los espíritus porque han cometido faltas en encarnaciones anteriores, encarnación o encarnaciones anteriores, y hace que se manifiesten bajo esta condición. O pues porque puede ser encomendada a un espíritu para que de pronto resurja en estas familias, en estos padres, resurjan cosas buenas, maravillosas, para que resurja también una comunidad, algo que se necesitaba en ese medio. Entonces, a ver, ¿será que es una prueba que será estéril para el espíritu? Que de pronto viene y dice, bueno, pero ¿qué? Si es que, ¿qué tanto hace ese muchachito? Si es que ni trabaja ni hace nada. Pero esta no es una prueba estéril para él. Esto no es una prueba que la está haciendo en vano. Porque ese espíritu que está ahí, en ese cuerpo, no queda estacionario en ese cuerpito que le dieron en esta existencia. Ese cerebro, claro que concibe. Y esos ojos que de pronto están un poco entorpecidos, claro que también ven. Ese espíritu, el espíritu ve, el espíritu oye, ese espíritu siente, pero no se puede expresar. Es como cuando de pronto un gran intérprete de guitarra, cuando tiene esa guitarra maravillosa, pues da unos conciertos maravillosos. Pero ¿qué pasa si esa guitarra
en el camino se le rompió, o ya no tiene una cuerda, o está tan ajada que de pronto ya su cavidad armónica no la tiene, pues entonces sí, claro, él interpreta y da su concierto, pero su concierto no va a ser tan maravilloso porque de pronto estará un poquito destemplado. Eso mismo es como si fuera el cuerpo de este niño. Pero ese músico sabe la música y sabe interpretar y sabe todos los acordes, solamente que su guitarra no le da para realmente transmitir el mensaje que es musical. Eso mismo le pasa a este espíritu. Él sabe, conoce, piensa, ve, siente y oye, pero el cuerpo por el que está interpretando no le permite transmitir lo que realmente como espíritu es. No se puede expresar. Sus actos son juzgados realmente por su interior y eso lo hace sufrir muchísimo. Y experimenta esa contrariedad porque realmente no puede hacer, no puede transmitir, no puede expresar lo que realmente es. Son seres que realmente están en la tierra en esta condición. ¿Por qué? Porque hicieron un mal uso de sus facultades. Porque hicieron un mal uso de su inteligencia maravillosa en una encarnación anterior. Porque tenía una gran misión que con esa inteligencia, ese cerebro que tenía, esas posibilidades de servir, de ayudar, de trabajar, no lo hizo. Y utilizó su cerebro, su inteligencia, sus manos, su cuerpo, no muy bien, en detrimento de otros, a los cuales afectó, y en detrimento de sí mismo. Entonces, ahora viene con sus órganos que más afectó, viene con limitaciones. Viene con limitaciones. Y hay veces, esas limitaciones pueden ser mayores de una parte o de otra. Hay niños de síndrome de Down que hablan magnífico. Hay unos que realmente, por más que se les hace terapia del lenguaje, su capacidad articulatoria y su habilidad no le permite articular y le colocamos, le hacemos los ejercicios para que su lengua, suba la lengua posterior a los dientes y en la puntica de la parte del paladar no son capaces. Y no son capaces, su lengüita o su punto y modo de articulación no le da para hacer la producción. Entonces, claro, tienen esas limitaciones. Entonces, es una limitación que realmente afecta. Y no son espíritus que realmente su alma sea naturaleza interior, no, inferior no. Muchos de ellos en existencias anteriores son supremamente inteligentes, tienen unas grandes capacidades, tienen unas grandes condiciones. Pero, ¿qué pasó? Que realmente no supieron usar esta condición y ahora vienen con esta insuficiencia de los órganos que más afectaron y que momentáneamente su espíritu y su periespíritu viene y está impresionado y se encuentra afectado, pero por supuesto. Aquí nos dice, el cuerpo de un ser de estos, al tener un espíritu que haya animado a un hombre genial en una existencia precedente. Sí, claro, ellos perfectamente, el genio de hoy puede ser el deficiente del mañana. No siempre esta superioridad intelectual y moral están a la par. Recordemos que esto es una balanza, no los más intelectuales son los más morales. Entonces hay muchos que son muy inteligentes, tienen grandes capacidades, pero su parte moral no es la mejor y entonces desvían esta misión a la que vinieron y hacen cosas que no son lo más favorables. Y el genio de hoy podrá ser el deficiente del mañana. ¿Por qué? Por el uso de las facultades. Y si bien vemos que realmente para ellos el que tengan esta condición ya es una afección para este espíritu. Y si a eso se le suma
que su familia o sus hermanitos o en el colegio y ahora con los programas tan maravillosos de integración e inclusión que ponen uno, dos o tres niñitos en un salón y ya, ahí, como si fueran esos con 40 niños normales, cuando él mismo no puede y se sabe que su capacidad tiene déficit, y entonces no todos esos 40 niños son amorosos, no, hay unos que sí los aceptan, hay otros que ni para allá ni para acá, no les hacen mal, pero hay otros que los niños son crueles, y sí, los maltratan psicológica, emocionalmente, físicamente, entonces maltratarles pues aumenta su sufrimiento porque realmente sienten más esa debilidad, esa inferioridad, que de pronto en encarnaciones anteriores también humillaron, también hicieron, y mire, de pronto ahora lo que les corresponde, vivir situaciones muy semejantes. Por eso son espíritus que realmente requieren ¿qué? Requieren mucho amor, requieren aceptación. El amor, ténganlo presente, amor no es alcahuetear, amor no es flexibilizar y dejar que, ay, pobrecito, es que como es especial, ay, pobrecito, no, 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 ay, no, mire, démosle, hagámosle. Y cuando nos damos cuenta son niños de 8, 10 años que tienen unas conductas por unos patrones de crianza terribles y son de los que no hacen caso y mejor dicho, voltean todo porque hay pobrecitos. No, ningún pobrecitos. Son espíritus que requieren límites, son espíritus que requieren educación, son espíritus que lo único que necesitan es que se les quiera, se les ame, se les eduque, se les forme y que tengan unos límites que permitan realmente cumplir con esta existencia. Porque precisamente una de las cosas es que se necesitan los límites para que ellos puedan llegar a cumplir con sus necesidades reencarnatorias. Entonces, si bien los padres, como sabemos, todo padre transmite a su hijo una vida física por su condición, no transmite en el nacimiento todo hijo, sea especial o normal, se transmite una vida física, pero por supuesto. Pero las condiciones morales se transmiten por el nacimiento, no, el espíritu es él. Y esas condiciones morales son las que trae el espíritu y que nosotros como padres vamos moldeando y moldeando. El cuerpo procede del cuerpo. El espíritu no procede del espíritu de los padres. El alma es indivisible y el de estos niños y jóvenes también es en esta condición. ¿Esta no es una prueba única para el espíritu? No, no. Esta es una prueba también para los padres. Y vemos cómo participan los padres en una misma deuda. Este señor y esta señora son los padres, pero no de los dos niños. No, ellos son los padres de este niño, pero ellos decidieron que querían adoptar y no adoptaron y ellos siempre quisieron, no, no queremos adoptar un niño normal, queremos uno especial. Y mire, de pronto adoptaron y le dieron las posibilidades de vida, de felicidad, de alegría a un niño, a una niña de síndrome Down. Entonces, ¿por qué de pronto, si ya tenían uno, mire las condiciones y se sentían afinizados, se sentían que podían cumplir con esta misión? Y sí, para los padres también participan de una deuda. ¿Qué fueron ellos? Muy seguramente que no están disociados, por algún motivo están unidos como familia en esta encarnación también y todos participan de esta misma deuda que en un pasado no sabemos qué hicieron, qué dejaron de hacer, pero que en esta están sobrellevando y al menos en esta familia están cumpliendo con esta misión reencarnatoria. Y vemos que muchas familias realmente se convocan como espíritus entre ellos. ¿Para qué? La condición de tener un hermanito especial, de tener un hijo especial, es difícil. Tenerlo con síndrome Down, también. Y si mi hermanito, mis padres van a partir, ¿con quién va a quedar ese niño? Pues con los hermanos. ¿Qué hicimos en otra encarnación para que de pronto viniéramos así? Corrientemente, los padres tienen un nexo con este espíritu.
ya sea porque se unieron a este espíritu en una encarnación para hacer el mal y que realmente el compromiso y se comprometieron y ese compromiso los llevó para que hicieran dentro de esta planeación reencarnatoria el adoptarlo como hijo de ellos en esta condición para ayudarlo, para sacarlo y para entre todos salir adelante dentro de esos procesos evolutivos y perdonar. Por eso todos deben participar, pero no es la mamá, y lo vemos nosotros en la institución, que realmente la mamá es la que lleva en la carga de este niño especial. Y hay un gran porcentaje de familias que son separadas, que tienen niños especiales. ¿Y quién queda con el niño? La mamá. Y la mamá es la que está pendiente, la que lo lleva, la que lo trae, la que asiste a las reuniones, la que. Y el papá, sí, si buenamente consiguen, da esa condición económica. Pero recordemos que vienen entrelazados como espíritus porque todos son responsables. Y son responsables. Si no se esfuerzan esos padres como unidad de familia, claro que si fallan son responsables y espiritualmente no cumplen con esta misión, esta prueba o esta expiación a la que vinieron. Corrientemente ellos piden padres buenos porque la situación es difícil y es difícil y si no tienen esos padres que los acuñan, que los ayudan, que pues a ver, no sienten más ese dolor, sienten más esa angustia, sienten más ese alejamiento, esa soledad. Claro, el desamor se siente. Entonces, muchas veces son reunidos, ya sea en una misma familia, en un mismo círculo, que pueden ser en el colegio. Muchos de estos se conocen o están ubicados por sitio. Nosotros teníamos una niña del colegio que pues venían varios niñitos con un tiempo en el colegio y entró una niña y cuando entró esta niña, otra la conoció. De una la conoció y es como si se le hubiera abierto una ventana. Y preciso quedó en el mismo salón de ella. Mire, era ver un enemigo de un ayer que por algún motivo le resurgió en su corazón. La niñita no le hacía nada, iba y se le paraba, la cogía del pelo, la zambullía y volvía y se sentaba. ¿Y qué pasó, mamita? ¿Por qué le jalaste el cabello? Fea, fea. Pero si no te hizo nada. Ella es linda. Mire, fue todo un proceso. La veía en el recreo, iba y le hacía también cosas. Decimos, pero ¿por qué? Entonces es cuando vemos que vienen entrelazados y cuando menos pensamos, sí, y otro le sucedió exactamente lo mismo. Un niño de síndrome Down, contento, feliz, un gordito, eso era el amor con todos. Y empezó exactamente la misma situación. Iba, se paraba y ¡tum! Le daba en la espalda a otro compañerito. Iba y le daba, iba y le daba. Son enemigos de un ayer. Y decía, ¿por qué le pegas? No, no. Y se transformaba cuando hacían este tipo de situaciones y volvían y se sentaban. Entonces, es los enemigos del ayer que también se reencuentran en estos mismos círculos y en el cual se deben trabajar juntos para un bien común. Y hay veces no viene uno solito, vienen, mire, entrelazaditos como gemelos, mírelos, y de síndrome Down. Y dice uno, y esto no respeta ni clase social, ni connotación cultural, no. Pueden estar en cualquier índole, cualquier estrato, cualquier lugar del mundo. Y ahí nacen a compartir una familia, a las vivencias de esta familia. Y los padres tienen una responsabilidad, pero por supuesto. A la institución llegó una niña de síndrome Down, bonita, linda. Mire, una de ojos azules, grisáceos, mona.
blanquita, eso parecía una muñequita de síndrome Down, pero no la traía la mamá, sino era una niña de una fundación que una señora la había pues, recogido. Entonces la señora, mire, es que yo quiero que ella estudie porque, pues a ver, ella necesita todo lo demás. Y cuando empezamos la entrevista, nos contó, mire, nosotros la recogimos porque los padres, los dos, son médicos. La mamá es neuropsicóloga, el papá es médico especialista. Apenas a la mamá le nació la niña en esa condición, no la aceptaron, ninguno de los dos. De un estrato socioeconómico maravilloso. Nosotros no queremos esa niña. Y de una la dejaron ahí. Entiéndanse el hospital con esa niña. No, no la llevamos. ¿A ustedes les parece que un médico con tanta condición, con tanta inteligencia y sobre todo con tanta condición económica, cómo deja botada a su hija por tener síndrome de Down? Y una niña más sonriente, eso sí, era toda avispada, toda... Y tan linda. Le decíamos, ¿y alguna vez la ha visto? Sí. Una vez vinieron a verla. Y vino el papá. La mamá nunca ha venido. La vio, la miró, no interaccionó con ella y volvió y se fue. Entonces, a ver, esto es un compromiso, vienen entrelazados. Esta es una familia muy bonita británica. La niña mayor es de síndrome Down. Y entonces, bueno, su primera niña, síndrome Down, unos padres que se querían bastante, con una condición pues más o menos buena a nivel económica. Tuvieron su niña, la aceptaron, maravilloso, todo. Quedó embarazada la señora y la señora, la segunda niña, síndrome Down también, y ella vino con unos problemas de corazón impresionantes, estuvo hospitalizada, sufrió muchísimo y la mamá pues en el hospital para que la niña pudiera salir adelante, meses en el hospital, la otra niñita también pues es pequeña y ellos tienen sus connotaciones respiratorias y demás. Adicional, ella casi se muere, esta otra niña, por problemas respiratorios. A la final salió adelante y ya estaban con sus dos niñitos, con sus dos niñitas felices, los papás y demás. La señora queda embarazada. Cuando queda embarazada le hacen la prueba a la madre durante el embarazo y se dan cuenta que su nuevo hijo que está engendrando también viene con síndrome de Down. No, pues una condición que el médico le dice, mire, su hijo es de síndrome Down, le aconsejo que aborte, ya usted tiene dos en esa condición, ese hijo, pues imagínese usted con tres niñitos de la misma condición que nunca le van a servir para nada, porque los médicos hay veces en este proceso de humanización que gracias a Dios se está dando ahora, no le van a servir para nada para que otro hijo más en esa condición. La señora sale llorando del consultorio y le dice, no, yo lo voy a tener. Se encuentra con su esposo, le cuenta toda la situación y el esposo le dice, vamos a tener ese hijo, vamos a tener ese hijo. Y tenían un amor, mejor dicho, y mire, este es el niño, viven súper felices, es una familia que donde van todo el mundo los admira porque todos son los tres igualitos y amorosos. Sí, claro, muy seguramente sus padres, esto no es de casualidad, sino causalidad. Escogieron esto, pero por supuesto. ¿Y qué es lo que orienta realmente un espíritu a la decisión de esas pruebas que desea sufrir? Pues opta por aquellas que realmente puedan ser una expiación, otras optan por acercarse más como padres e hijos. Estos tres son súper unidos, son amiguitos, están en el mismo salón, están en el mismo colegio, se ayudan. Y claro,
se acercan como padres, pues imagínense, pues como esposos se tienen que acercar porque tienen muchas connotaciones, pero al mismo tiempo, pues es una condición. El espíritu sí elige esas pruebas para saldar las deudas de un ayer que vienen entrelazados como familia, en donde hay que educar a estos hijos, pero por supuesto, y es algo complejo educarlos. Educar a un hijo es algo complejo y educarlo con educación especial o con síndrome, independiente del que sea, es realmente difícil. No va a ser una tarea fácil, porque hay veces se pasa ese exceso de ternura, entonces somos permisivos, dejamos hacer lo que quieran, o hay veces el papá es el consentidor de la niña, la mamá es la que exige, entonces es la mala del paseo. Hay que tener un equilibrio en ese amor con esa exigencia. ¿Y para quién es la prueba? Pues por supuesto para los hermanitos, porque el hermanito es el que se va a sentir desplazado en una gran medida, porque la mamá va a tener que brindarle. El niño normal pues puede comer solo, puede caminar solo, puede hacer muchas cosas. El niño especial toca ayudarle para todo. Entonces lo van a desplazar, claro. Imagínense cuando nosotros como seres humanos tenemos algo innato que es el egoísmo. Para ese niñito, ve el hermanito todo el tiempo, que la mamá, el niño de pronto está compartiendo con él y el niño vomitó, se atragantó, entonces ya, lo desplazaron y venga. Entonces, claro, es una prueba para ese hermanito. Y pues este espíritu tiene conciencia y previsión de lo que le sucederá en la vida. Claro, él escoge este tipo de pruebas, pero también tiene libre albedrío, tanto uno como el otro, para poder cumplir que como hermanito, nosotros tenemos unos hermanos allá maravillosos y tenemos otros hermanos que ni los conocemos. Tenemos otros hermanos, hoy teníamos entrega de informes y la mamá de uno de los alumnos murió la semana pasada y la hermanita es la primera vez que ella iba a asumir y hoy nos contaba, no, miren, ella ya tiene su esposo, su niño, me dijo, miren, nos vamos a cambiar de casa para irnos con mi hermano. Entonces, es el asumir, venga, ahora tengo un hermano especial y también voy a hacerme cargo de él y lo voy a ayudar. Entonces, eso implica para todo el proceso evolutivo de estos seres. Hay una causal del ayer, pero por supuesto, estos que en el efecto que en esta encarnación tienen de pronto un retraso mental, un síndrome Down o un tipo de síndrome, que tienen sordera, que tienen dificultades de habla, son los que en el día de ayer, drogadictos, alcohólicos, estas maledicentes que con sus palabras de pronto hicieron mucho mal, calumniaron, intrigaron y generaron de pronto males en comunidades. Estos que tienen impedimentos cerebrales son los intelectuales del ayer que aplicaron mal su intelecto. Estos que tienen molestias o mutilaciones, que tienen de pronto dificultades en sus brazos, en sus piernas, pues también son estos artistas que corrompieron con su inteligencia y que precisamente vienen hoy con estos déficits. Estos que tienen deficiencias en su voz, a los que les decimos de pronto los mudos o los sordos, que es la connotación, sí, son estos grandes oradores del ayer que influenciaron con su palabra, pero que no influenciaron en el bien, sino en el mal. Estos que decimos hoy que tienen estas déficits, que tienen de pronto ceguera, parálisis, que tienen deformaciones o síndromes, pues son los que cometieron unas faltas graves en el día del ayer. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues la causa es una causa reencarnatoria del día del ayer que hicieron un mal uso de su inteligencia, un mal uso de su razonamiento, de sus posibilidades y que confundieron a sus prójimos, a la gente que tenían a su alrededor. Estos seres con esta excesiva arrogancia mental, de vanidad, que desperdiciaron realmente su coeficiente intelectual, su mente, para aportar con sus descubrimientos y que aniquilaron el adversario, que realmente adquirieron muchos conocimientos, pero que su egoísmo no les permitió ponerlos al servicio de los demás, que su profesión, que de pronto tuvieron y que con su profesión también tuvieron muchas posibilidades económicas, pero esa fortuna con la que obtuvieron
en sus profesiones tampoco fueron de ayuda para nadie, sino solamente para sí mismos. Estos seres que en una encarnación se suicidaron, que destrozaron su cerebro, entonces su periespíritu quedó totalmente afectado y vienen con estas limitaciones a nivel cerebral. Muchos de estos vegetativos porque realmente su periespíritu hasta que otra vez vuelva a retomar esas formas. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué fui un deficiente mental?, en donde realmente nos muestran y nos ponen la explicación y la ampliación de esta ley de causa y efecto, porque precisamente cuentan casos muy interesantes de deficientes mentales en la última encarnación y hacen toda la trazabilidad por qué vinieron en esa condición, en donde realmente nos muestran cómo uno de los objetivos es despertar estos buenos sentimientos y pensamientos, saldando unas deudas de un ayer. Pero también, ¿qué pasa cuando estos niños o estos jóvenes desencarnan? Independiente de la edad que sea, niño, joven, adulto, adolescente, ¿qué pasa con ellos? En este libro del deficiente mental, porque fue un deficiente mental de Vera Lucía Marinsec de Carballo, ella dice que cuando desencarnan, ellos van a las colonias espirituales de deficientes mentales, de donde están también estos niños de síndrome Down, y necesitan de un tiempo pues para ponerse al corriente de la situación, o sea, para darse cuenta de en qué condiciones están, poder desembarazarse de esta condición especial que tuvo mientras estuvo encarnado. Hay unos casos bien interesantes que de pronto no vamos a alcanzar por horas del tiempo a comentarlos aquí. La doctora Ana Paula Bechin, ella es una reumatóloga infantil espírita de la Asociación de Goiânia. Ella dice y retoma un aspecto que está en el libro de Dos Mundos, La evolución en dos mundos, y dice: es el espíritu inmortal quien determina con su sencilla presencia el emparejamiento de los cromosomas durante la división celular, a través de su magnetismo. O sea, es él mismo el que hace esa traslocación, esa trisomía, por su magnetismo atrae y modifica estos genes que necesita para la ejecución de su plan reencarnatorio para su progreso espiritual. Entonces no es otro el que lo hace, es él mismo. Y es él, y ella concluye algo, dice: es el espíritu el que le imprime a las células el código genético. Entonces mire lo interesante, no es otro, es el mismo espíritu. En su proceso, estas células y este código genético lo altera él por su magnetismo y por su condición en la que está. Y ella misma nos dice, retoma en esta aparte entre el cielo y la tierra del libro de Andrés Luis, y dice: las enfermedades genéticas son siempre el reflejo de la posición infeliz a la que nos conducimos en el pasado. Entonces, mire, relaciona esta enfermedad genética, que es el síndrome de Down, con cómo nos relacionamos en el pasado. La reencarnación en el cuerpo con síndrome de Down es una oportunidad, un tratamiento intensivo, como lo dice ella, y es un aprendizaje para la familia. Y ella utiliza un término bien interesante, que es precisamente esta transformación moral. ¿Cómo trabaja el espíritu? El doctor David Modusi, en su artículo la visión espírita del síndrome Down, él nos hace este cuestionamiento, dice: ¿cómo trabaja el espíritu para burlar la genética? Después de todo, ¿esta ciencia no es exacta? Entonces, ¿cómo hace para que, a ver, esta genética, esta gran rama de la genética tan maravillosa, a ver, ¿cómo hace el espíritu para que, si está tan exacta esta unión genética? Y dice: el espíritu no puede eludir la genética porque está dentro de las leyes de la naturaleza. Y estas son las leyes de Dios. Nuestro conocimiento de la genética es todavía pequeño y permanece restringido únicamente al campo físico. Entonces, mire, únicamente al campo físico. Pero aquí hay algo más espiritual. Algo que la genética no puede eludir. Y él nos dice: si el objetivo es evolucionar, ¿cómo aprender bien con un instrumento limitado?
Recuerden el ejemplo que les poníamos de la guitarra. Este instrumento limitado es el cuerpo físico. Al reencarnarse en un cuerpo con limitaciones, el espíritu se inscribirá automáticamente en un, mire, curso de aprendizaje moral. Espiritualmente se hacen cursos de muchas cosas. El curso para escribir bien, el curso para que de pronto pueda llegar a alimentarme bien, el curso para. Pero aquí, cuando el espíritu escoge ser con limitación, con discapacidad, él se está inscribiendo a un curso que no lo puede aprender en ningún otro lado. Es el curso de aprendizaje moral. ¿Por qué de aprendizaje moral? Porque realmente aquí vienes a aprender unas lecciones morales. Y unas lecciones morales muy grandes. Porque hay unos objetivos muy puntuales cuando se reencarna con síndrome de Down. Y es precisamente este desarrollo moral. Desarrollo de la paciencia. Ustedes saben a ese espíritu para aprender a escribir, ¿cuántos años le toma? A un niño en un colegio normal en un año ya está escribiendo. En transición, tú aprendió a leer y escribir. Mire, este niño se demora a veces 2, 3, 5, 8 años, 10 años, y por fin aprendió a medio escribir algo. Muchos en 10 años aprenden solamente a escribir su nombre. Muchos en 10 años aprenden solamente a hacer procesos de dicción básicos. Entonces es un proceso de paciencia para todo. Es un proceso de humildad, porque es que no es solamente por la connotación de síndrome de Down que ya viene a nivel espiritual, sino es el que muchos seres pues les hacen bullying, muchos seres los humillan en la misma familia, sus padres, cuando o son sus padres o son sus hermanos, cuando mueren los humillan por el plato de comida, por las cosas que le dan, de resignación ante esta prueba tan maravillosa, en donde la fuerza de voluntad para resistir, para amar, para seguir, es bastante grande. Entonces hay una determinación realmente para el cumplimiento de estos objetivos. Ellos se matricularon en un curso de aprendizaje moral. Y estos son unos de los objetivos para poder lograr en ese curso, en donde debe haber una perseverancia continua. Y en donde es una oportunidad realmente para superar, pero también para valorar. Claro, para superar de pronto cosas que no podía perdonar, no podía amar, no podía respetar, no podía tener paciencia para. Entonces, claro, lo supero, pero valoro, porque valoro mi cuerpo, valoro el poder hablar, valoro el que si en algún día mi palabra no fue edificante, ahora sí la estoy valorando porque no la puedo. Valoro que realmente puedo superar estas faltas cometidas que me va a permitir un adelantamiento, me va a permitir saldar estas deudas de un ayer para realmente progresar. Entonces, claro que es una contribución evolutiva para el espíritu, pero por supuesto, porque va a reformar ante todo su carácter. No es fácil. ¿Cuánto llevamos nosotros que somos muy normales y hemos podido de pronto superar el de pronto contestar mal? El que somos impulsivos, el que somos impacientes, el que nos quejamos de todo. No, a este espíritu le toca reformar su carácter, le toca reprimir estas malas inclinaciones de un ayer. Y claro, transforma sus sentimientos y sus pensamientos, le toca. Porque la necesidad de esta prueba le hace que lo transforme. Que si bien a nivel físico hay un tratamiento educativo, pero por supuesto, hay un tratamiento educativo de las terapias, de la pedagogía, de la capacitación, de la parte ocupacional artística, pero hay un lineamiento espiritual donde son espíritus que requieren paces, que requieren agua purificada, que requieren orientaciones espirituales, que muchos de ellos requieren procesos de desobsesión porque vienen ligados a los enemigos del ayer y entonces les hacen tener convulsiones, les hacen vivir situaciones de desasosiego, les hacen en la noche vivir unas pesadillas impresionantes. Entonces, claro, necesitan de estos procesos de desobsesión, de estos evangelios del hogar, para que precisamente la tolerancia, la paciencia y el amor estén inmiscuidos en toda la familia y en ellos mismos y en su ambiente familiar. Por eso, este mismo doctor David Muduzzi nos dice,
Como espíritus, ¿qué lección tienen los dueños de estas pruebas? Dicen, son compañeros de gran valentía, dignos del amor, del respeto y del mayor respeto, que eligieron un camino de evolución que muchos de nosotros muy seguramente no nos atreveríamos a seguir. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Entonces, miren esta prueba, que es una prueba realmente de valentía como espíritus, de respeto, que la escogieron y no es nada fácil. Ayudémosles con nuestro amor, con nuestro apoyo, con nuestras oraciones, a realmente poder superar estas condiciones en las que vinieron, que hasta ni para vestirse toca una condición bastante difícil, pero que su alegría y su amor están en ellos mismos y todos tienen impresos muy diversas cosas, muy diversas deudas del ayer. Todos estos niños vienen con una connotación totalmente diferente. Todos no son los mismos. Todos no tienen las mismas deudas ni las mismas acondicionamientos que se requieren dentro de una parte moral para su transformación. Por eso este espíritu maravilloso que viene encarnado en este ser requiere del amor, requiere de nuestro amor, requiere de nosotros con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Y no es que no los conozcamos, pero es que yo no tengo ningún niño, ningún familiar, pero en el mundo están y puedo pedir también por ellos. Puedo verlos, puedo sentirlos con más amor, no con el desprecio o con el pasar por el lado cuando requieren de mi mano amiga. Por eso es una oportunidad grande y maravillosa que tuvimos en el día de hoy de compartir con ustedes y con este centro espírita maravilloso al cual queremos mucho, Rutas de Luz, por su gran trascendencia durante en la parte espírita, de poder tener esta posibilidad de brindar este conocimiento a tantas personas que en su centro espírita integran, para brindar estos elementos y para sembrar en los corazones de todos los que están hoy aquí esta alegría y esta oportunidad del conocimiento, y de que en sus corazones se sensibilicen, se enternezcan para ayudar de forma directa e indirecta. Bueno, hay unos casos muy lindos que de pronto pues en otra oportunidad podremos compartirlos, y que de pronto pues una segunda parte para contar los casos, porque hoy ya no los podemos contar por tiempo, pero que tengamos una segunda oportunidad en dado caso, con mucho gusto, para dar a conocer muchos de los casos, quiénes son estos niños, qué hicieron en una encarnación, encarnaciones anteriores, y por qué vinieron con estas pruebas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no me dejar de compartir, Germán, si puedes cerrar la presentación. Muchas gracias. Bueno, Martica, muchas gracias por esa conferencia tan bonita que has dado. Y pues aquí hay una pregunta que dice, ¿estos hermanos tienen conciencia de la existencia de Dios? Pero por supuesto, nosotros traemos esto como un chip en cada uno de nosotros, y ellos, su limitación no les impide que también tengan esta semilla en sus corazones. Que realmente la semilla está en todos los seres humanos y en ellos también, pero también depende de la familia en la que estén, que permita que realmente esta cercanía a Dios, a la parte espiritual, independiente de la religión que sea, les permita, y ojalá la tengan, porque son espíritus que requieren de mucha oración, porque tienen sus perturbaciones, tienen sus enemigos del ayer, entonces requieren precisamente esta cercanía a Dios, de este envolvimiento espiritual y de esta protección maravillosa. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿la persona que abusa de su fuerza genésica puede en la próxima existencia padecer de este síndrome? Bueno, todo el que use o abuse en forma extrema de cualquier cosa
ya sea facultad, ya sea de nuestra condición como seres humanos, independiente de la línea que sea, pero por supuesto que vamos a tener una implicación y un efecto para el mañana, en mayor o menor grado, porque es que eso va a depender de muchas variables. Entonces, ¿que vamos a tener un efecto? Sí. ¿Qué efecto exactamente en síndrome de Down? Eso no es que sea una regla general. Eso está dado dentro del planeamiento reencarnatorio porque yo también lo escojo o porque también de pronto mi limitación y la forma como estoy a nivel espiritual, estoy tan envuelta de mis enemigos del ayer que realmente ni siquiera me doy cuenta de en qué condición está, que hay veces se requiere que sea ayudado para escogencia de estas pruebas que realmente necesita a nivel reencarnatorio y que le van a servir. Entonces, habrán unos que realmente pueden tener este síndrome o cualquier otro porque hay una gran gama de síndromes y hay una gran gama de discapacidades. La limitación la genero de acuerdo, el efecto es proporcional a la causa y a la magnitud de la causa. Ok, aquí hay otra pregunta, se dice que en el camino de la evolución el espíritu nunca retrocede, sino se estanca. ¿No sería este síndrome una forma de retroceso? No, eso no es retroceso. Eso es una forma de poner un alto en el camino para que realmente la persona desarrolle cosas o ese espíritu desarrolle cosas que no ha podido desarrollar. Y si sigue encarnando en la opulencia, en todas las condiciones, sigue comprometiéndose espiritualmente muy seguramente. Entonces se necesita de esos saltos en el camino, de esos obstáculos que en un momento dado nosotros como seres encarnados tenemos para que, a ver, mire, nomás la pandemia nos hizo despertar a nosotros muchas cosas y si no lo hubiéramos tenido, pronto no lo hubiéramos hecho. Entonces, estos espíritus, y muchos espíritus necesitan de estos saltos en el camino para darse cuenta, como decíamos ahí, matricularse en un curso. Este espíritu se matriculó en un curso de aprendizaje moral, como si se hubiera matriculado en un curso de escritor. Ah, bueno, entonces viene a ser escritor y se matriculó porque no ha podido aprender. No ha podido aprender a ser amoroso, no ha podido aprender a perdonar, no ha podido aprender a usar bien su palabra, no ha podido aprender a usar sus manitas en servicio, no ha podido aprender a que su inteligencia no es para el mal, no es para el mal, es para el bien. Entonces, necesita aprender. Entonces, es como cuando nos matriculamos en primaria o bachillerato, necesitamos aprender a leer. Necesitamos aprender la paciencia, el amor, el perdón, la sabiduría, la perseverancia. Entonces necesitamos un cursito y ese es uno de los mejores cursos para desarrollar ese tipo de cosas. Aquí tenemos otra pregunta y dice, entonces, ¿qué sucede con uno de los padres que han rechazado esa prueba del hijo con síndrome de Down cuando desencarnen? Pues primero que todo no cumplió con su tarea reencarnatoria que tenía. Cualquier padre independiente, con un hijo especial o no especial, que no esté al frente de sus hijos, ya no cumple. Y más, si de pronto ese hijo es especial, pues tiene un compromiso mayor del día de ayer, que es un compromiso de por vida. Entonces se comprometió, pero por supuesto, y que le va a tocar de pronto más adelante volver sí, le va a tocar porque no lo hizo. Y se comprometió porque tenía una oportunidad grande y maravillosa. Y uno no sabe si este niño con limitación, nosotros tenemos una mamá que el joven, cuando iniciamos el colegio, él casi está que desde que nosotros llevamos 33 años, entonces él inició desde hace mucho. Y entonces ellos entraron jovencitos y ya el señor pues murió, ya se pusieron viejitos. Entonces la señora dice, mire, él es mi angelito de Dios. De no ser por él, yo ya llevaría 22 años solita. Y él 22 años lleva acompañándola porque hace 22 años murió su esposito y tiene 11 hijos y ya todos son casados. Y decía, él es mi angelito.
Él es el que sabe a qué horas me toca mi pasta y toma varias pastas durante el día. Él es el que me lleva la pasta, el que me lleva el agüita. Él es el que me ayuda a levantar porque ahora tiene un problema de rodilla y casi no se puede levantar. Dice, mi angelito. Entonces, mire ese angelito cómo es el que en este momento, si no lo hubiera tenido, ella, ¿qué estaría pasando? Entonces, se da para allá, pero se devuelve para acá. Y aquí tenemos una última pregunta que dice, ¿se conoce si entre con el síndrome se haya unido para formar otra familia? ¿Qué se sabe al respecto? Que si hay familias de niños, jóvenes de síndrome de Down que se han casado con otros de síndrome de Down. ¿Es la pregunta? ¿Me la vuelves a repetir? Sí, dice que si se conoce si entre personas con síndrome se hayan unido para formar otra familia. Sí, claro. O sea, ahorita se le dio salió una nueva ley, que en esta ley pues se tenía las posibilidades. Antes la ley, los padres de los niños con síndrome de Down eran los que iban y entonces iban con su niña y no tenían que hacer todo una línea por juzgado y demás para que ella pudiera pues no tener hijos. No, ahora tocan con juzgado y demás porque ellos tienen todos los derechos sexuales y todos los derechos reproductivos con toda la libertad, plena libertad, que eso es una irresponsabilidad también en parte, porque ellos no alcanzan a magnificar lo que es tener un hijo. Y entonces, pues tienen sus hijos y los papás, que son los abuelitos de esos niños, y hay muchos que nacen especiales. Dice, mire, ahora yo soy la encargada no solamente de él, sino también del hijo. Entonces se les ha vuelto también un problema y se está volviendo un problema de esta parte sexual y reproductiva en ellos. Y si bien, pues bueno, eso es una connotación que no todos nacen especiales, no. O sea, el hijo de un ser especial no tiene que nacer especial, no, pero sí tiene una gran posibilidad porque es que hay muchos que toman medicamentos, entonces sus medicamentos ya han afectado el organismo. O dependiendo del síndrome de Down, también hay una connotación de un 50% que pueden nacer con síndrome de Down. Entonces, claro, todo eso afecta y afecta las familias. Nosotros tenemos un caso en la institución que ella tenía una hija y la hija era especial. La hija fue violada y el hijo que nació también fue especial. Y me decía, mire, esto es muy terrible. Si ya mi hija era especial y ahora con los dos, mire, usted no se imagina, yo hay veces no doy ni siquiera abasto y ella quedó solita con ellos dos. Entonces, claro, esto es una connotación bastante difícil, pero bien difícil para las familias. Y que pueden engendrar hijos, pero por supuesto. Y pues es preocupante. Y aquí tenemos una pregunta más. Muchas gracias, profesora Marta Villarraga. Son dos preguntas en una. ¿Por qué las personas con síndrome de Down tienen rasgos físicos tan parecidos entre sí? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es si los rasgos físicos de la persona que presenta síndrome de Down tiene relación este acontecimiento con la evolución del espíritu o de los espíritus. Gracias. Las connotaciones físicas es porque cada síndrome, dependiendo del número de cromosomas, nos dan ciertas condiciones a nivel genético, a nivel físico y a nivel de condición corporal. Entonces, preciso, ese es el que da ciertas connotaciones y que permite identificar qué es ese síndrome y no otro. En el cromosoma 21 están ciertos genes que permiten que realmente las condiciones específicas se generen bajo esa condición. Entonces, con sus ojos alargaditos, con su naricita, su cuellito,
es una connotación puntual de ese síndrome. La segunda pregunta era, era que si las condiciones físicas, Germán, ¿me recuerdas? La segunda pregunta. Alvarito, ¿puede repetirle la pregunta a nuestra querida Martica, por favor? De las Sí, condiciones físicas. soy Henry, Humberto. Perdóneme, Henry, dispénseme, por favor. Germán, sí. Sí, con mucho gusto, Germán y profesora Marta Villarraga. La segunda pregunta es la siguiente. Si los rasgos físicos de las personas que presentan características de síndrome de Down, estas características del síndrome de Down van en relación con la evolución del espíritu o de los espíritus. No, eso no tiene nada que ver. O sea, esto es una condición que permite determinar la condición y la parte física, no más. Pero eso no tiene nada que ver con procesos evolutivos, no tiene que ver nada con la evolución del hombre, ni la condición de la filogenética, ni nada a nivel del hombre, no. Esto es solamente una connotación, como por ejemplo los niños de otros síndromes. Entonces, otros síndromes son el pelo grueso, la cara ancha, eso depende del cromosoma que se ve afectado. Entonces cada uno da estas implicaciones y por eso es que empezaron a describirlas. Entonces, a ver, esta tiene estas características, esta tiene estas características, esta tiene estas características, porque necesitaban que precisamente a cada uno irlos catalogando y cada síndrome, además de que tiene unas características físicas, también tiene unas características intelectuales, mental o de desarrollo puntuales y específicas. Pero eso no tiene nada que ver, es solamente una condición. Bueno, muchas gracias Martica por responder nuestras dudas y por lo visto no hay más preguntas, entonces ahora le vamos a dar la palabra a mi abuelo Germán. Martica, en verdad le digo y le confieso, muchísimas gracias, porque nunca se había tratado este tema en Rutas de Luz. En la segunda programación que viene ahora en el próximo semestre, quisiera pedirle el favor si se compromete con nosotros a enriquecernos en una segunda temática, porque su merced fue la que dijo que habían casos muy bonitos y resulta que nunca pensé que despertara tanta pregunta, tanta inquietud en el auditorio. Entonces, si Martica de una vez se compromete, sería para programarla en el segundo semestre, su merced. Bueno, pues es un honor, muchísimas gracias, Germancito. Ellos saben que yo los quiero mucho y es una hija adoptiva, Germán, ahí. Entonces, sí, con mucho gusto, claro que sí. Y no es lo mismo, o sea, esta parte teórica sirve para hacer como un bagaje de qué es, por qué es y por qué se viene y todo ese entrelazamiento. Pero ya viéndolo plasmado en los casos, entonces mire que el padre, que todo esto, uy, son unos casos súper interesantes. Sí, seleccionamos unos que nos den y pues que de pronto tengamos esa posibilidad del tiempo para que podamos compartirlos. Claro que sí, Germán. Martica, es decir, nos ha regalado un conocimiento extraordinario y con todo el respeto, querida moderadora, querida presentadora, Gaby, pídele a mis hermanos que están en el Centro Espírita presencialmente que le regalen un aplauso a Martica, se la merece, y todos nosotros. Martica, un abrazo muy fuerte para usted, extensivo a mi querida y respetada hermana Lucrecia. Y para toda la familia Villarraga, usted sabe los grandes vínculos que nos unen y el aprecio y el cariño que nos sentimos como familia. Muchas bendiciones, Martica, muchas gracias. Y a todos muchas que nos han acompañado, las gracias muy sentidas por la caridad que han tenido en acompañarnos, pero a su vez también estoy convencido y seguro que hemos recibido una cátedra de enseñanza en este orden de ideas que Martica nos ha socorrido en el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos y continuamos con nuestra programación. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el evangelio que le toca a Hermila. Se llama Oraciones Pagadas, del capítulo 26, Dad de gracia lo que
lo que de gracia recibisteis. Buenas tardes para todos los hermanos que están acompañándonos en esta tarde. Le agradecemos de todo corazón a la doctora Marta por esta conferencia tan hermosa que nos ha regalado, por todos esos conocimientos que ha traído y que los ha colocado en la mesa de la fraternidad, para que todos nos instruyamos y nos fortalezcamos cada día con todas estas enseñanzas. El Evangelio del día de hoy, del capítulo 26, da gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. Oraciones pagadas. Él dijo después a sus discípulos en presencia de todo el pueblo que lo escuchaba: guardaos de los escribas que ostentan paseando con largas túnicas, que gustan ser saludados en las plazas públicas y de ocupar las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros lugares en las fiestas, que bajo el pretexto de largas oraciones devoran las casas de las viudas. Esas personas recibirán por eso una condenación más rigurosa. Del capítulo de San Lucas, capítulo 22, versículo 45 al 47. También lo encontramos en San Marcos, capítulo 12, versículo 38 y 39 al 40. Y San Mateo, capítulo 23, versículo 14. Esta enseñanza del día de hoy es complemento de la que se hizo hace 8 días. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. La explicación nos la da el maestro Allan Kardec, que es muy enriquecedora. Dice: también dijo Jesús, no hagáis pagar. No veo. No hagáis pagar para vuestras oraciones. No hagáis como los escribas que bajo el pretexto de largas oraciones devoran la casa de las viudas, es decir, acaparan las fortunas. La oración es un acto de caridad, un principio, un impulso del corazón, y hacer pagar por lo que se dirige a Dios por otro es transformarse en intermediario asalariado. Pues entonces la oración no es más que una fórmula cuya duración está proporcionada a la cantidad que produce. Luego, una de dos: Dios mide o no sus gracias por el número de palabras. Si son necesarias muchas, ¿por qué se dicen pocas o ninguna al que no puede pagar? Esto es una falta de caridad. Si una sola basta, lo que sobra es inútil, y entonces, ¿por qué se hace pagar? Esto es una prevaricación. Dios no vende los beneficios que concede, porque aquel que ni siquiera es distribuidor ni puede garantizar la obtención de ellos, hace pagar una súplica tal vez sin resultado. Dios no puede subordinar un acto de clemencia, de bondad o de justicia que se solicite de su misericordia a una cantidad de dinero. De otro modo, resultaría que si la cantidad no se pagó o es insuficiente, la justicia, la bondad y la clemencia de Dios estarían en suspenso. La razón, el buen sentido y la lógica dicen que Dios, la perfección absoluta, no puede delegar a criaturas imperfectas el derecho a poner precio a su justicia. La justicia de Dios es como el sol que está para todos, lo mismo para el pobre que para el rico. Si se considera como inmoral el tráfico que se hace con las gracias de un soberano de la tierra,
¿Sería lícito venderlas del soberano del universo? Las oraciones pagadas tienen otro inconveniente. El que las compra se cree muchas veces, dispensado de orar, porque se considera en paz cuando ha dado su dinero. Se sabe además que los espíritus se conmueven solo por el fervor del pensamiento que se interesa por ellos. ¿Y qué fervor puede tener aquel que encarga a un tercero que ore por él pagando? ¿Cuál es el fervor de este tercero cuando delega su mandato a otro, este a otro y así sucesivamente? ¿No es esto reducir la eficacia de la oración al valor de una moneda corriente? Esta pues es la explicación que da el maestro Allan Kardec al evangelio que nos da el maestro Allan Kardec, el maestro Jesús, donde nos está dando primero una gran enseñanza para que nosotros todo el bien que hagamos, todas las oraciones que hagamos, no tenemos por qué ponerle precio al trabajo que prácticamente no lo hacemos nosotros, sino los espíritus, los que obran, Dios a través de ellos. Y muchas veces no sabemos si la persona que está pagando va a recibir esa sanación, esa mejoría o lo que está pidiendo, ¿cierto? Porque solamente Dios, que conoce cada una de nuestras necesidades, sabe de lo que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, Dios no necesita de nuestra moneda, de que le paguemos por una oración, por una ayuda, por lo que estamos pidiendo. El espiritismo nos lo enseña claramente, que todo lo que nosotros hacemos en la casa espírita, todas las charlas, las oraciones, el evangelio, los atendimientos, nada de eso pues se debe cobrar. La ayuda que se le da a un hermano debe ser gratuitamente, porque eso Dios es el que está obrando y nosotros solo somos unos intermediarios para que esa ayuda llegue a todos nuestros hermanos. Sabemos también que los espíritus nos ayudan a todos nosotros, no hay preferencias, ¿cierto? Entonces, ni porque el uno pague más o porque el otro pague menos. Dios nos ayuda a todos así como nos lo han explicado el maestro Allan Kardec, que hace salir el sol para los buenos y para los malos, es decir, que todos merecen ser ayudados. Y la justicia de Dios pues no tiene precio. Todo lo que Dios nos ha dado es para el servicio de todos, y así como Dios nos lo ha dado a nosotros todo este conocimiento, ninguno de nosotros tenemos el derecho de ponerle precio, y menos a una oración, porque lo que conmueve a los espíritus es el sentimiento, el pensamiento y el recogimiento que nos une a ellos, no la moneda, no el precio que se le ponga a la oración. Entonces, cuando nosotros oramos por nuestros seres queridos que están en la patria espiritual, ellos se regocijan con nosotros, es por el sentimiento, por ese sentimiento de amor, por esos buenos pensamientos, por las buenas acciones. Entonces, el día de hoy, pues, el maestro Allan Kardec nos lo ha explicado claramente, donde nosotros no tenemos derecho a ponerle precio a nada. A las oraciones, menos a las oraciones, porque hay personas, pues, sin juzgar, ¿no? Porque no vamos a criticar, que algunas religiones pues cobran, pero eso pues allá cada uno tiene que responder con su propia conciencia. Entonces nosotros no debemos juzgar esas cosas. Entonces yo les agradezco de corazón la oportunidad que nos han dado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos. Bueno, seguimos con la oración que le toca a nuestra querida Emilita.
Bueno, en esta misma armonía en que venimos esta tarde, muy felices, muy contentos por todos los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy, nos disponemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para darle gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, y a todos los buenos espíritus que el día de hoy nos han acompañado, al trabajo que se ha realizado. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por su misericordia. Gracias por concedernos estas oportunidades tan benditas para nuestro crecimiento espiritual, por todas las luces que hemos recibido, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos han concedido, por todos estos conocimientos, Señor. Muchísimas gracias. Hoy te queremos agradecer a todos los participantes que nos acompañaron y suplicamos las bendiciones divinas para que todos sean irradiados de mucha luz, de mucho amor, de mucha bondad y misericordia. Y que todos tengan un buen fin de semana. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús esté con todos nosotros y que así sea. Muchísimas gracias a todos.